Vamos a iniciar el culto del día domingo 18 de julio desde Votorantim, Sao Paulo, Brasil. Saludamos a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús del Ministerio del Discipulado Cristiano Misión Internacional. Y comenzamos este culto de adoración con una palabra de oración. Oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús oramos y venimos a tus pies a rendirte toda honra y toda alabanza, porque eres digno de toda honra y toda alabanza. Señor, en este momento te pedimos que nos dirijas y que tu Espíritu Santo sea en medio de nosotros a través de las ondas de las redes sociales, Señor, que nos permite comunicarnos con tantos y tantas hermanas. Dios nos bendiga, Señor. Ayúdanos en este tiempo difícil a caminar sobre las aguas. Te lo pedimos y te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y vamos a leer el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, verso 29 en adelante. Dice: y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Esta es la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga. Tu voz escucharé, tu voz yo seguiré, en ti esconderé tus palabras. Tu voz escucharé, tu voz yo seguiré, en ti esconderé tus palabras. Qué bueno es escuchar la palabra de Dios, nos hace mucho bien. Hace un mes atrás estábamos celebrando como Iglesia del Discipulado Internacional un seminario que llevaba por título cómo realizar la obra pastoral en tiempo de pandemia o en tiempo de crisis, pero específicamente por esta pandemia que rodea la tierra desde el año pasado. Y allí acuñamos una frase a propósito, ¿no es cierto?, de ese sociólogo Bauman, que habla de la sociedad líquida, que habla, ¿no es cierto?, de este tiempo, lo considera como la edad líquida, la modernidad líquida, y tiene varias expresiones, pero lo que nos queda es, por lo cual nosotros nos guiamos, es la idea de que algo está en completo movimiento y no hay estabilidad por ningún lado. ¿A qué apunta este sociólogo? Apunta a que todo lo que era estable en la época pasada o en el siglo pasado, en el presente siglo, llamémoslo el siglo XXI, el siglo donde estamos, ya no es tal. Por ejemplo, las instituciones a las cuales la gente acudía, como el Estado, la familia, la escuela, el matrimonio y otras instituciones más, la iglesia también entre ellas, hoy en día son instituciones que están en completo movimiento. Otrora las encuestas, ¿no es cierto?, hace 10 años atrás le daban a la iglesia, ¿no es cierto?, le daban al Estado y a otras instituciones un gran respaldo como lugares, ¿no es cierto?, seguros. Pero hoy en día todo está en movimiento, todo está en cuestionamiento y por lo tanto es como caminar sobre las aguas.
Entonces la reflexión nuestra es: debemos aprender a caminar sobre las aguas. Debemos aprender a caminar sobre las aguas. Y así como lo hacía Jesús, que hablaba en alegorías, estamos hablando en alegoría. No se trata que nos vamos a ir a meter a caminar arriba de una piscina, no. Sino que tenemos que adaptarnos, como lo compartimos con varios consiervos del Señor, que algunos siguen predicando a la manera antigua y otros piensan que todavía la Unión Soviética y Estados Unidos van a apretar un botón. Hay muchos que no se han dado cuenta que el mundo cambió, todo cambió. Ya no se trata de bloques, ya no se trata, sino que la gente que creíamos que eran contrarios o adversarios podrían en cualquier momento estar comiendo juntos. Y eso lo hemos observado. Entonces, reflexionábamos con varios siervos y consiervos que tenemos que aprender a caminar sobre las aguas. Eso significa, traducido, significa, tenemos que adaptarnos a los tiempos y tenemos que, en medio de esas circunstancias, seguir predicando la palabra de Dios. Entonces la pregunta es: ¿cómo ser fieles? ¿Cómo predicar? ¿Qué pautas debiéramos guiar? ¿Qué pauta debiéramos seguir para poder ir caminando sobre las aguas y no hundirnos? El texto bíblico que leímos, vimos que Pedro se hundió. Y Pedro se hundió cuando dejó de mirar a Jesucristo y miró, ¿no es cierto?, las circunstancias. Miró que las circunstancias no eran buenas y se hundió. Entonces, la lección de esta lectura del Evangelio es que nosotros tenemos que aprender a caminar sobre las aguas, es decir, y no hundirnos. Y para eso entonces hay algunas pautas que elaboramos en aquella oportunidad, las cuales voy a compartir de manera breve, ¿no es cierto? La primera cosa que no debemos olvidar, son cosas antiguas, pero que no debemos olvidar, es que siempre, y a pesar de todo, debemos ser solidarios. Y recordamos para eso la parábola que Jesús contó acerca del buen samaritano. Y entonces, claro, cuando hay crisis, cuando hay contaminación, cuando hay contagio, la gente se aísla por el temor y es normal, no estamos criticando eso. Pero no tiene que ocurrir el hecho de que no seamos solidarios, no tiene que impedirnos la realidad ser solidarios. Recordamos que el sacerdote y el levita pasaron de largo aunque vieron a un herido que podía morir, es decir, más el buen samaritano no le importó el riesgo de atender a una persona moribunda, llevarlo a un lugar y ser solidario. La primera cosa es que la realidad, por muy adversa que sea, no debe impedir la solidaridad. Es cuando más tenemos que ser solidarios en estos tiempos de crisis. En segundo lugar, tenemos que guiarnos por el amor de Dios. El amor de Dios, amar a Dios y a tus semejantes y a tu prójimo, es el resumen de la ley. Por lo tanto, en esto se cumple la ley, dijo Jesús, en que amamos a Dios y amamos al prójimo. El amor es algo que debe guiar la obra. Nada se debe hacer por obligación, nada se debe hacer por ley, nada se debe hacer por cumplimiento, sino por amor. Y en esto muestra su amor. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es Romanos 5, ¿no es cierto? Luego, tercer indicación, o dicas, como dice acá, ¿cierto?, es confiar en las promesas de Dios. Las promesas de Dios son eternas, la palabra de Dios es perenne, es decir, es para siempre, no es perecedera. Por lo tanto, en tiempos de crisis, en tiempos cuando todo está en movimiento, ¿no es cierto?, cuando vamos caminando en una sociedad líquida, allí tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios. Las promesas de Dios siempre se han cumplido. Nosotros, como seres humanos, no cumplimos, mas Dios cumple su palabra. En cuarto lugar, tener en mente y adelante, como cuando Pedro estaba caminando, tenía a Jesucristo enfrente y caminó sobre las aguas mientras miró a Jesucristo.
Nosotros tenemos que tener en mente a Cristo, ¿no es cierto?, crucificado. O en otras palabras, la cruz de Cristo. No se trata que usted tiene que andar poniendo una cruz, ¿no es cierto?, ahí de madera, no. Bueno, puede hacerlo o no puede hacerlo, no es tan importante eso, sino el significado de la cruz. Lo que la cruz, como el apóstol Pablo dice, ¿no es cierto? El apóstol Pablo dice que nosotros somos los predicadores de la cruz, nosotros somos los mensajeros de la cruz. El mensaje de la cruz es central. Y entonces, si tenemos la cruz, que es donde el Señor murió por nosotros, vamos a caminar en las circunstancias complicadas y difíciles, vamos a poder irnos manteniendo, ¿no es cierto? Como ya dijimos, ya no hay derecha, ya no hay izquierda, ya no hay esto ni acá, sino que está todo confuso, está todo mezcolado, y vamos caminando, ¿no es cierto?, sobre las aguas, y como cristianos, como creyentes en Cristo Jesús, nos vamos adaptando en medio de las circunstancias para poder caminar y no hundirnos, sino mantenernos vigentes, mantenernos firmes en la fe. Vamos al quinto, la importancia de la comunidad de fe. Y fíjese que este tiempo de pandemia separó a la gente, separó a la iglesia. Y ser comunidad es una de las cosas fundamentales. Por eso Jesús dijo, donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre. No es el número el que importa, sino que es el sentido de comunidad. Y hemos tratado de mantener este sentido de comunidad a través de la oración, a través de los contactos, ¿no es cierto? Pero no es lo mismo. Por eso oramos para que esta peste baje, mengue, y podamos nosotros caminar sobre las aguas para poder encontrarnos, para poder saludarnos, para poder estar estrechando los lazos como comunidad de fe y orando juntos, que esto es importante para vencer y para poder mantenernos ahí caminando en medio de las aguas, mantenernos en vigencia y no perder la vigencia. Luego, predicar un evangelio integral. El evangelio no es ni espiritual ni social. El evangelio es una sola cosa integral, que atiende lo espiritual, pero también atiende las necesidades de la persona. A veces nos cargamos para un lado o para otro. Siempre ha pasado. La iglesia ha oscilado entre ser excesivamente social, de hacer demasiada acción social, y olvidarse, ¿no es cierto?, de la interioridad, de la trascendencia, o quedarse solamente en una burbuja espiritual. El evangelio es integral. Si predicamos el evangelio integral, vamos a estar predicando según Jesús. Y la misión también es integral, es decir, integral e integradora, como Jesús lo hizo. Cuando en Lucas 4, 16 al 21 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, y etcétera. Todos hemos leído el pasaje. Es integrador, es integral. La misión es integral. Entonces, concluyendo, en medio de esta sociedad líquida que se mueve, ¿no es cierto?, que está en crisis y que está todo en movimiento, nada es estable. Lo que era estable hace poco ya no lo es. La escuela, la familia, el Estado, el matrimonio, las iglesias, las estructuras, ¿no es cierto? Todo eso está en completo cambio, en completo movimiento. Debemos predicar en medio de estas situaciones el evangelio de Cristo, porque Cristo es la roca firme y segura donde afirmar nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.